¿Cómo determinar cuándo una función es continua? Para determinar que una función es continua lo hacemos comprobando o probando en un punto específico. De hecho, así se hace. Dice, una función f es continua en x igual a a, ¿lo ven? En un punto determinado, si se cumplen las siguientes tres condiciones. Tienen que haber tres condiciones para que una función sea continua en un determinado punto. Número uno, debe de existir la imagen en ese punto. Por ejemplo, por decir algo, vamos a probar que una determinada función es continua en el valor x igual a 5. Entonces, número uno, tenemos que comprobar que la imagen de 5 existe. Por supuesto que vamos a tener el criterio de esa función, ¿verdad? Dos, vamos a comprobar que el límite, cuando x tiende a 5 en este caso, de la función también existe. En algunos casos hay que analizar la función límite por la izquierda y por la derecha para determinar ese límite, ¿verdad? El límite puede no existir o puede existir. Bueno, tiene que cumplirse para que sea continua que exista. Y la tercera condición lo que hace es comparar la primera y la segunda, de manera que la imagen de A tiene que ser igual que el límite cuando x tienda a A. Son esas tres condiciones que debe cumplirse una función para que sea continua. Vamos a verlo gráficamente para que vean estos tres ejemplos que voy a poner aquí. Son ejemplos de cuando una función no cumple alguna de esas tres condiciones. Vean, por ejemplo, esta. Esta es una función que viene aquí. Aquí hay un agujero y salta. En términos generales podríamos decir que una función es continua si cuando yo sigo el trazo de esa función, por así decirlo, el lápiz no se despega del papel, porque la función o el trazo es continuo. Aquí tenemos un valor donde no ocurre eso. Vamos a ver cuál condición es la que no cumple. Entonces, por ejemplo, en la primera, vamos a determinar si la función es continua en x igual a A. Bueno, sacamos la imagen, calculamos la imagen. ¿Cuál es la imagen de A? Bueno, en este caso, la imagen de A no existe. Eso quiere decir que la condición que no cumple este primer ejemplo es la condición número uno. A partir de ahí decimos, el límite, la función no es continua. Sin embargo, vamos a calcular también el límite. ¿Cuál sería el límite cuando x tiende a A de la función f de x? Bueno, cuando calculamos el límite, vemos, recuerden, como esta función, cuando uno dice que x tiende a A, no significa que es específicamente en A, sino alrededor de los valores de A. Entonces yo toco aquí, calculo la imagen y parece que se acerca a B, pero por la izquierda también. Entonces, a pesar de que la imagen no existe, el límite sí existe, de hecho, y da B. Por tanto, bueno, ya obviamente no podemos comparar el 3 porque si la imagen no existe, obviamente no va a ser igual al límite. ¿Qué es lo que, qué es lo que decimos aquí? Que la imagen, perdón, que la función no es continua en x igual a porque la imagen no existe. Ahora, ¿qué límite exista y la imagen no? Ok, decimos que la función es discontinua. Vamos. Lo que pasa es que tiene un tipo de discontinuidad especial. Digamos, ella es discontinua, pero se puede evitar. Así se dice. ¿Por qué se puede evitar la discontinuidad? Voy a poner aquí discontinuidad evitable. ¿Por qué se puede evitar? Número uno, porque el límite existe. Si el límite no existe, sería más bien una discontinuidad inevitable. Pero como el límite existe, se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Se evita diciendo que la imagen de A es efectivamente B. Es como pensar que voy a rellenar este huequito. Entonces, si ese huequito está relleno, la imagen de A daría B. O sea, ya esto no sería cierto, sino que la imagen de A es B. El límite también da B. Por tanto, en el tercer paso, la imagen de A y el límite coinciden. Por eso se dice que es evitable. Veamos este otro.
Vamos a hacer los tres pasos igual en el ejemplo, en este ejemplo 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Igual estamos verificando si la función es continua en x igual a a. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar la imagen de a. ¿Cuál es la imagen de a? La imagen de a es c. Recuerden que si aquí hay una bolita abierta, significa que la imagen de a no es b, sino donde más bien esté la bolita cerrada. Entonces, la imagen de a sería c. 2, calculemos el límite. O sea que de momento vamos bien. La imagen existe. Determinemos cuánto da el límite. Bueno, aquí tenemos que separarlo. Tenemos que hacer el límite por la izquierda y el límite por la derecha. El límite por la izquierda daría b y el límite por la derecha daría c. ¿Qué concluimos? De aquí lo que permite concluir es que el límite cuando x tiende a de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son distintos. Por tanto, el límite no existe. ¿Qué podemos concluir de una vez? Que entonces la función es discontinua. De hecho, estoy poniendo ejemplos de funciones discontinuas. Pero además de que la función es discontinua, cuando la función es discontinua, valoramos si la función es discontinua evitable o discontinua inevitable. Bueno, resulta que como el límite no existe, ¿qué decimos? Por tanto, decimos que es inevitable. Ella presenta una discontinuidad, perdón, inevitable en x igual a a. ¿Por qué es inevitable? Porque el límite no existe. Entonces, toda vez que el límite no existe, usted ya sabe que es inevitable. Veamos este último ejemplo. Ok, igual. Primer paso, calculo la imagen. F de A, ¿cuál sería la imagen de A? Otra vez la imagen de A da C. Check. De momento vamos bien, es continuo. 2. El límite cuando x tiende a de f de x, ¿cuánto da? Bueno, si lo calculo por la izquierda, perdón, por la derecha, da b. Y si lo calculo por la izquierda, también da b. Check. De momento vamos bien. La imagen existe y el límite existe. El problema está en la tercera condición. ¿Cuál es el asunto? Que f de a no coincide con el límite. ¿Por qué? Porque este, la imagen da C, pero el límite da B. O sea, no son el mismo número. Sin embargo, como dije antes, como el límite existe, entonces yo concluyo a partir de aquí que es discontinua evitable. ¿Cómo se evita esa discontinuidad? ¿Cómo la puedo evitar? Recuerden, yo no puedo cambiar el límite, pero sí puedo cambiar la imagen. Entonces es como decir, voy a tomar este puntito y lo voy a poner aquí. Porque si ese puntito está ahí, entonces yo ya puedo pasar todo el trazo de la gráfica con el lápiz sin tener que levantar el lápiz. Por tanto, ya fuera continua. ¿Cómo lo arreglaría? Entonces diría, ok, la imagen de A ya no es C. La imagen de A va a ser B. Entonces, si la imagen de A es B, ya el límite y la imagen coinciden y por tanto el tercer paso también tendría un check y ya la función fuera continua en x igual a. Hagamos algunos ejemplos en donde se determine cuando una función es continua ya de manera más práctica. Dice este ejemplo, determine si las siguientes funciones son continuas en todo su dominio. En caso de presentar alguna discontinuidad, redefinir la función. Entonces, este es un caso en el que hay que determinar si una función es continua en todo su dominio. Estudiamos continuidad en todo su dominio o específicamente en valores. Bueno, en este caso es en todo. Bueno,
Esta función realmente está definida para todos los números reales. Sin embargo, no, el criterio no es el mismo. Por ser una función a trozos, para números mayores o iguales a 2 usamos este criterio y para números estrictamente menores a 2 usamos este otro criterio. Entonces, para analizar si la función es continua en todo R, primero vamos a hacer una justificación. ¿Qué vamos a justificar? Primero vamos a decir, f es continua para todos los números, para todos los valores mayores o iguales a 2. ¿Por qué? Porque para todos los números mayores o iguales a 2, el criterio es esta función que es una función lineal. Y resulta que las funciones lineales, cuadráticas y este tipo de funciones normales que se ven en curso son continuas. La función raíz cuadrada es una función continua. Entonces, esa función va a ser continua para todos los números mayores o iguales a 2. Lo mismo ocurre para los números menores estrictamente que 2, porque resulta que para los números menores a 2 tenemos una función cuadrática. Las funciones cuadráticas tienen esta forma, si es cóncava hacia arriba, por ejemplo, pero ella es siempre, siempre tiene un trazo continuo, ya sea si es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ellas son continuas en todo su dominio. Por tanto, también va a ser continua para números menores que 2. Entonces, de alguna forma, acabamos de comprobar que f es continua para números estrictamente mayores que 2. Voy a poner aquí estrictamente mayores que 2. Y también es continua para números estrictamente menores a 2. ¿Por qué? Porque están involucradas por una parte una función lineal y por otra una función cuadrática y ambas siempre son continuas en todo su dominio. ¿En dónde puede presentar problemas esta función? Específicamente en x igual a 2. ¿Por qué? Por lo que vengo diciendo. Por la derecha tengo un valor y por la izquierda tengo otro valor. Entonces vean que ella es continua para mayores y para menores. Vamos a ver si es continua exactamente en 2. Para determinar si la función es continua específicamente en x igual a 2, ¿qué tenemos que hacer? Tres cosas. Uno, determinar si el límite existe. Perdón, determinar si la imagen existe. ¿Cuánto da la imagen? Bueno, para calcular la imagen de 2 uso este, aquí está el 2, uso este criterio. Sería menos 2 más 3. De hecho, lo voy a poner así. Menos 2 más 3, 1. Check. La imagen existe. 2. Vamos a determinar cuánto da el límite cuando x tiende a 2. Pero resulta que tengo que hacerlo por la izquierda y por la derecha porque tengo criterios distintos. Entonces, hagámoslo por la izquierda. Por la izquierda, ¿cuál criterio uso? Este o este. Bueno, como aquí dice x menor a 2, voy a usar este. Entonces, x al cuadrado menos 4. Evalúo 2 a la 2, 4, menos 4, 0. Por la izquierda da 0. Vamos a ver cuánto da por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha. Ahora, ¿cuál criterio uso? Uso este. Menos x más 3. Y cuando evalúo, vamos a ver cuando evaluamos, va a quedar menos 2 más 3, 1. ¿Qué concluimos a partir de aquí? Que el límite cuando x tiende a 2 de f de x no existe. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son distintos. Entonces, como los límites laterales son distintos, el límite no existe. ¿Qué concluimos con respecto a la continuidad en x igual a 2? Entonces decimos, por tanto, f presenta, y esta siempre tiene que ser esa respuesta que tienen que anotar. F presenta una discontinuidad. Y vamos a decir qué tipo de discontinuidad. Una discontinuidad inevitable. Inevitable en x igual a 2. ¿Por qué inevitable?
porque el límite no existe. Si ella fuera, si el límite existiera, aun cuando la imagen no exista, usted puede evitar esa discontinuidad. Pero como el límite no existe, no lo podemos hacer. Entonces, esta sería la respuesta, la solución a este ejercicio. Veamos este otro ejemplo. Dice que f de x también es una función definida a trozos, tiene diferentes criterios para los números mayores a 2, iguales a 2 o menores que 2. Entonces, analizamos qué está sucediendo para los números mayores, menores y luego vemos en uno qué pasa. Bueno, para los números mayores a 1, resulta que aquí tengo una función que es una función raíz cuadrada, ella es continua en todo su dominio. Y resulta que el dominio son los números mayores a -3. Y como aquí dice mayores a 1, no tengo problema, porque ella es continua para los números mayores a -3. Específicamente para los mayores de 1 también. El otro problema que puede haber es para 1, para x igual a 1. ¿Por qué? Porque 1 - 1 es igual a 0 y en el denominador no puede haber 0. Eso haría que la imagen no exista. Pero la función está definida para números mayores a 1, no para 1. Por tanto, en ese criterio no tengo un problema. Es decir, ella es continua para números estrictamente mayores a 1. Para los números menores a 1, ok, esta función no se indefine. Es una función racional que el único valor donde se podría no definir es, no tiene ningún valor, no se puede definir. Ella es una función que es, se define para todos los números reales, porque aquí no hay donde se pueda hacer cero. Por tanto, también fuera continua para los números menores a 1. O sea, tenemos una función que es continua para todos los números distintos de 1. ¿Dónde puede haber un problema? Específicamente en 1. ¿Por qué? Porque por la derecha tengo un criterio y por la izquierda tengo otro. Entonces valoremos si es continua en x igual a 1. Recuerden, tres pasitos para ver si es continua, em, para ver si es continua en x igual a 1. Entonces, hagamos los tres pasitos. Uno, ¿cuál es el primer paso? Determinar si la imagen existe. Entonces, calculemos la imagen de 1. ¿Cuál de los tres criterios uso para saber si es la imagen de 1? El del medio, x igual a 1. Entonces, sería 1 - 4. Y 1 - 4 es -3. Vamos bien. ¿Por qué? Porque se comprobó que la imagen existe. 2. Vamos a determinar el límite. Pero para calcular el límite tengo que hacerlo por la izquierda y por la derecha. Entonces, ¿cuánto da el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda? ¿Cuál de los dos criterios utilizo? Utilizamos el criterio ¿verdad? Porque aquí me dice que son los menores a 1, utilizaría este criterio. O sea, uso este 2x - 1 sobre x al cuadrado más 3. Evalúo. ¿Cuándo evalúo a dar? 2 por 1, 2. A 2 le resto 1, queda 1 en el numerador. Y en el denominador me va a quedar 1 más 3, 4. O sea, el límite por la izquierda da un cuarto. Veamos a ver cuánto da el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Ahora usamos este criterio. Voy a copiarlo. Ahora usamos este criterio. Y para resolver ese límite, ¿qué tengo que hacer para resolver ese límite? Ok, para resolver este límite tengo que multiplicar por el conjugado, que sería este, pero con un más aquí. ¿Qué resultado obtenemos cuando yo multiplico esta expresión por esta expresión?
sería el límite cuando x tiende a uno por la derecha. Cuando yo multiplico esto por esto, recuerden que da este término al cuadrado. O sea, se cancela la raíz con el 2. O sea, solo queda x más 3. Y luego, igual, este a la 2. 2 a la 2, 4. Siempre mantengo el menos, siempre va menos aquí. Y eso va a estar dividido entre x menos uno por la raíz de x más 3 más 2. Ahora vamos a simplificar. Límite cuando x tiende a uno por la derecha. Cuando simplifico esto, recuerde que simplifico los términos semejantes. En este caso, x no tiene. Y los números sí. 3 menos 4 es menos uno. Y en el denominador queda exactamente lo mismo. ¿Cuál es el problema en este límite? ¿Cuál es el factor problemático? Factor problemático es x menos uno, que de una vez está cancelando. Entonces, cancelamos el factor problemático y ya puedo evaluar. Cuando evalúo, me va a quedar un uno arriba y en el denominador me va a quedar uno más 3, 4. Raíz de 4, 2. Y si yo le sumo este otro 2, da 4, un cuarto. Bueno, ¿qué concluimos con respecto al límite? De hecho, voy a poner aquí un puntito, que ese puntito es el límite por la izquierda, y aquí otro puntito que es el límite por la derecha. ¿Qué concluimos? Por tanto, el límite cuando x tiende a uno de f de x da un cuarto. Súper bien también. Paso uno lo cumple, la imagen existe. Paso 2 lo cumple, el límite da un cuarto, pero tenemos un inconveniente en el paso 3, porque resulta que no está coincidiendo. O sea, en el paso 3 tendríamos que decir que la imagen de uno es distinta que el límite. Por tanto, f presenta una discontinuidad evitable. ¿Por qué evitable? Porque el límite existe. Si el límite existe, es evitable. Si el límite no existe, es inevitable. Entonces voy a anotar aquí que f presenta una discontinuidad evitable en x igual a 1. Como ella es evitable en x igual a 1, podemos redefinir la función. Lo voy a hacer aquí. Ok, vamos a redefinir la función. ¿Quién sería ahora esta función? Yo les decía que el límite no es posible cambiarlo, pero lo que sí podemos cambiar es la imagen. Entonces, de hecho voy a copiar el mismo criterio, porque el mismo criterio me va a servir. ¿Ok? Ella no tiene inconvenientes con respecto al límite, por eso es evitable. Pero entonces vamos a hacer calzar, quitemos esto, y vamos a hacer calzar la imagen con el límite. Porque la imagen sí la puedo cambiar. ¿Cuánto nos daba el límite? Un cuarto, ¿verdad? Ya dijimos que el límite da un cuarto. Entonces, para que sea continua en x igual a uno, vamos a decir que la imagen de uno es un cuarto. Y ya, esta nueva función sí es continua. Sí es continua, ¿por qué? Porque la imagen de uno da un cuarto. El límite da un cuarto. Y por tanto, la imagen y el límite existen. Entonces, vean cómo cambié lo que estaba aquí, que era precisamente la imagen. Yo de alguna forma como que por conveniencia digo, ok, ya la imagen no es esta que me dice originalmente el problema, el criterio de la función, sino que hago calzar la imagen con el valor que me dio el límite. Y ya esta sería la solución de este ejercicio. Ahora hagamos este otro ejercicio. Ya este ejercicio es un ejercicio que salió, perdón, en un examen de año anterior, que nos dice, considere
la función real de variable real definida con criterio de asociación este. Este es el criterio de la función, no es una función definida a trozos. Determine, nos van a preguntar varias cosas. Uno, de hecho, voy a ponerlo con colores. Determine, nos piden determinar, lo voy a poner con color verde, los puntos en los cuales H presenta una discontinuidad. O sea, no nos dicen el tipo, nada más como decir, ¿dónde podría ser discontinua? Entonces, eso lo vamos a averiguar. Lo voy a, la parte verde. Hay otra pregunta. Luego nos dicen, además de determinar en cuáles puntos podría haber discontinuidades, indique el tipo de discontinuidad. ¿Ok? Y por último dice, en caso de existir discontinuidades evitables, redefina la función. Entonces tenemos que hacer tres cosas. Tenemos que determinar los puntos en los cuales presenta discontinuidad, indicar el tipo de discontinuidad y de redefinir la función en caso de que tenga discontinuidades. Entonces, primero, vean el asunto de los colores, voy a ponerle verde, porque primero vamos a determinar cuáles son los puntos donde presenta discontinuidad. Bueno, resulta que esta función tiene un denominador y en aquellos valores donde el denominador es igual a cero, en esos valores ella va a presentar discontinuidades. ¿Por qué? Porque la imagen no va a existir. Entonces, lo primero que vamos a averiguar es cuándo 5 más x al cuadrado menos 3 es igual a cero. ¿Por qué? Porque en esos valores, supongamos que x igual a 4 sea uno de esos valores. Si x igual a 4 es uno de esos valores es porque cuando yo sustituyo aquí el valor y le sumo 5, le saco la raíz, me va a dar 3. Y 3 menos 3 da cero. Eso significa que esa imagen no existe. Por tanto, ya ella es discontinua. Entonces resolvamos esta ecuación. Para resolverla, recuerden que este, usted va a dejar la raíz sola. Esa siempre va a ser la estrategia cuando uno resuelve ecuaciones con radicales. Entonces, paso el 3 a sumar. Luego, para cancelar la raíz, vamos a elevar al cuadrado. Elevo al cuadrado, se cancela la raíz y me queda que 5 más x a la 2 es igual a 9. Luego, paso el 5 a restar. 9 menos 5 es 4. Y por último, calculo la raíz a ambos lados, que me va a quedar más menos 2. O sea, hay dos posibles valores que hacen cero el denominador. X igual a 2 y x igual a menos 2. Ahora, por qué nos queda más y por qué nos queda menos 2? Bueno, la explicación es esta, en realidad. Yo me brinqué ese pasito. En realidad lo que uno tiene que hacer es calcula la raíz a ambos lados. Como decir el proceso inverso. Antes, más bien para yo cancelar una raíz, se le ve al cuadrado. Y ahora, más bien para cancelar un cuadrado, hago raíz. ¿Ok? Em, Cuando uno cancela este 2 con esta raíz, realmente queda valor absoluto de x. Y del otro lado me queda un 2, ¿verdad? Porque la raíz de 4 es 2. Y cuando usted se pregunta cuál es el valor de x para que su valor absoluto sea 2, bueno, hay dos posibles valores. El 2, porque la raíz de 2 es 2, o el menos 2, porque el valor absoluto de menos 2 también es 2. ¿Ok? Por eso es que sale 2 más menos 2. Por tanto, si yo quisiera calcular la imagen de 2 o la imagen de menos 2, ninguna de ellas existe. ¿Por qué no existe? Porque hacen cero el denominador. Por tanto, ya tendríamos dos valores donde la función es discontinua, que es precisamente lo que me estaban preguntando. ¿Dónde es discontinua? En 2 y en menos 2.
La pregunta resaltada como era indicar ahora el tipo de discontinuidad. Recuerden que el tipo de discontinuidad se hace de hecho con el paso 2, con el paso del límite. Si el límite no existe o infinito, entonces es discontinua inevitable. Pero si el límite existe, la discontinuidad es evitable. Entonces calculemos el límite. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2. Ok, tenemos dos valores. Tenemos dos valores donde sabemos que no es continua, en 2 y en -2. Hagámoslo primero con 2. De hecho, puede decir así, en x igual a 2 primero. Veámoslo primero en x igual a 2. Entonces calculemos el límite cuando x tiende a 2. Este es el criterio. ¿Cómo se resuelve este límite? Para resolverlo tenemos que racionalizar. Entonces, ¿por quién multiplico y divido? Tengo que multiplicar y dividir por el conjugado. Como es una raíz cuadrada, multiplicamos por el conjugado, que sería la misma expresión, pero con más en lugar de menos. Aquí más y aquí más. O sea, el numerador de momento lo podemos dejar así, ¿verdad? O también podríamos factorizar esto y poner la factorización respectiva. Si quiere, también lo podemos hacer, ¿verdad? De hecho, si yo factorizo esto, ¿cuál es el resultado? Cuando lo hacemos en la calcu, esta expresión solo nos da una solución, que es x igual a 2, significa que es cuadrado perfecto o forma notable, y su factorización sería esta. Vamos a ponerle aquí un color. Em, Esto es esto, ¿ok? Y bueno, arriba también quedaría la raíz de 5 más x a la 2, que le sumamos 3. En el denominador nos va a quedar este término elevado al cuadrado. O sea, cuando lo elevo al cuadrado, se cancela y queda 5 más x a la 2. Menos, porque como es una diferencia de cuadrados, siempre va al menos. Menos este a la 2, o sea, 9. Ok, simplifiquemos el denominador. Bueno, el numerador va a quedar igual. Simplifiquemos el denominador. Y nos va a quedar x al cuadrado menos 4. ¿Cuál es el factor problemático? Es este, el x menos 2. Entonces abajo debería tener un x menos 2 porque ese es el factor que da 0/0. ¿Ok? Entonces factorizamos esto. Esto es una diferencia de cuadrados. Entonces va a ser el límite cuando x tiende a 2. Lo de arriba queda igual. Lo de abajo, no. Lo de abajo va a quedar x menos 2 y x más 2. Cancelamos. ¿Qué se cancela? Un x menos 2 de arriba con un x menos 2 de abajo. Evalúo. Cuando se evalúa, por supuesto que quito el límite, ¿verdad? Y evalúo la x, el valor de x en la x. El valor de x es 2, entonces me va a quedar 2 a la 2, 4. Más 5, 9. Y la raíz de 9 es 3. Y 3 más 3 es 6. Arriba me queda un 6, pero también me va a quedar un 2 menos 2, 0. Y en el denominador me queda 2 más 2, 4. Bueno, ya desde el momento que queda 0 ahí, ya sé que me va a quedar 0. Este límite da 0. Como el límite da 0, el límite existe, por tanto decimos que f presenta una discontinuidad evitable en x igual a 2.
Entonces, f presenta una discontinuidad evitable porque el límite existe en x igual a 2, ¿verdad? Veamos ahora en x igual a menos 2. O sea, ya lo hicimos en el primer valorcito, en x igual a 2. Hagámoslo en el segundo valor para ver qué tipo de discontinuidad tiene y poder resolver la parte en azul, que es redefinirla. Hagámoslo en x igual a menos 2. Voy a poner un puntito aquí y vamos a decir en x igual a menos 2. Entonces vamos a calcular ahora el límite cuando x tiende a menos 2. Me voy a valer de la solución porque es el mismo criterio, también hay que racionalizar, también hay que simplificar. O sea, para resolver este límite, para poner aquí esto, para resolver este límite, pero pues tengo que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la misma función. Para resolverlo, tengo que factorizar, tengo que racionalizar, o sea, todo lo que vengo haciendo aquí, todo lo mismo. O sea que perfectamente puedo copiar este paso. No es necesario volver a hacer el límite. Entonces copio este paso y aquí podemos ya evaluar. Entonces sería el límite cuando x tiende a menos 2. Bueno, veamos cuánto da. Cuando x tiende a menos 2, aquí va a quedar menos 2, menos 4 por menos 2 a la 2 sigue siendo 4. Le sumo 5, sigue siendo 9. Y la raíz de 9 es 3. Y a ese 3 le sumo este 3 y me queda 6. El problema es que en el denominador me está quedando cero. ¿Lo ven? Me está quedando menos 2 más 2 cero. Este límite da infinito. Y de hecho da menos infinito o más infinito, dependiendo a qué tiende x, si por la derecha o por la izquierda. De igual forma, el límite no existe. ¿Qué concluimos? Que f presenta ahora una discontinuidad, pero inevitable en x igual a menos 2, porque el límite no existe. Ahora resolvamos la pregunta resaltada en azul, que decía que en el caso de existir discontinuidad evitable, redefinamos. Bueno, solo hay un valor en el que la función es discontinua inevitable y es en x igual a 2, porque se concluyó que es inevitable en x igual a menos 2. Bueno, ¿cómo redefinimos una función? Entonces vamos a decir, f de x va a ser igual a este criterio, para algunos valores de x. ¿Cuáles? Ok, vamos a usar entonces para redefinir la función este criterio, pero ¿para qué valores? Para los valores que sean distintos tanto de menos 2 como de 2. ¿Ok? Quito el menos 2 porque ella no es continua menos 2 y quito el 2 porque sí es continua, pero la imagen con este criterio no existe. ¿Qué valor le voy a dar a x igual a 2? Ok, en x igual a 2 resulta que ella es evitable y el límite da cero. ¿Ok? Aquí calculamos que el límite cuando x tiende a 2 da cero. Por tanto, para x igual a 2 voy a decir que da cero. Así, la función va a ser continua en 2, en donde yo puedo evitarlo. No se puede evitar en menos 2. Por tanto, también lo quito de aquí y digo que la función ya es continua en todos los valores, incluido x igual a 2, excepto en x igual a menos 2, que es discontinua, inevitable. Ahora hagamos este otro ejercicio. Dice, considere la función f de R en R definida por. Es un ejercicio también que salió en un examen de año anterior. Es una función definida a trozos, ¿verdad? Está definida con un criterio para los números, perdón, menores a uno, perdón, a cero. Otro criterio para números entre menos 3 y 2. Otro criterio para números iguales a 2. Otro criterio para los números de 2 a 6.
y otro criterio para los números mayores a 6. La pregunta dice, analice la continuidad de f en x igual a 2, solo en x igual a 2. En caso de que la función sea discontinua, indique si es evitable o inevitable. Y aquí nos dicen, no es necesario redefinir. Entonces, eh, para analizar si es continua en x igual a 2, tenemos que hacer tres pasos. Bueno, dijimos que la imagen de 2 existe, da 4. Ahora calculamos el límite cuando x tiende a 2, pero lo tenemos que hacer tanto por la izquierda, por la derecha, porque posiblemente tenga criterios distintos. Por la izquierda de 2, entonces uso este, me dice que es por la izquierda 2, utilizo este criterio. Entonces, ocupo quitar las barras. Para quitar las barras, como x tiende a 2 por la izquierda, tomo un valor muy cercano a 2 por la izquierda, 1,99. Lo sustituyo aquí y 1,99 menos 2 da como menos 0,01. No importa el resultado, sino el signo. ¿Qué signo tiene? Un signo negativo. Como lo que está dentro de la raíz es negativo, quito los valores absolutos, pongo paréntesis y pongo un menos antes. Esa es la forma de hacer. Entonces, arriba hago diferencia de cuadrados en el numerador, cancelo y evalúo. 2 más 2, 4, entre menos uno menos 4. Por la izquierda da menos 4. Vamos a ver cuánto da por la derecha. Por la derecha, ¿cuál criterio utilizo? Utilizamos el cuarto, sen de pi x menos 4 dividido entre x menos uno. Uso este porque aquí me dice que son las x estrictamente mayores a 2, pero muy cercanas a 2. ¿Cómo resuelvo este límite? Bueno, evalúo. Cuando evalúo me va a quedar sen. Recuerde que hay que sustituir la x por 2, entonces aquí me queda sen de 2pi, parece un menos 2pi, es sen de 2pi menos 4 entre 1. Da menos 4, sen de 2pi menos 4 sobre 1 da menos 4, por tanto, el límite existe. Por tanto, el límite cuando x tiende a 2 de f de x existe y da menos 4. ¿Cuál es el problema que estamos teniendo? Que en el paso 3 resulta que no está coincidiendo, porque la imagen de 2 no es igual al límite. Entonces, ¿qué se concluye? Se concluye que f presenta una discontinuidad evitable, porque el límite existe. Evitable en x igual a 2. Bueno, entonces así se resuelve este ejercicio. Sabemos que presenta una discontinuidad evitable en x igual a 2. Nada más nos pedían si era evitable o inevitable y nos decían que no es necesario redefinir la función. Hay otro aspecto que no he dicho cuando la función es discontinua inevitable. Cuando la función es discontinua inevitable pasa porque el límite no exista. El límite no existe podría ser por dos razones. Una, porque los límites laterales no coinciden, o sea, por la izquierda y por la derecha dan valores distintos. En ese caso se dice que la discontinuidad es de salto, ¿ok? Cuando el límite por la izquierda y por la derecha no coinciden. La otra es cuando el límite da infinito. En ese caso se dice que la discontinuidad inevitable es infinita. ¿Ok? Entonces tenemos discontinuidad inevitable de salto, los límites laterales no existen, perdón, no coinciden, por tanto el límite no existe, o cuando el límite da infinito, y en ese caso es discontinuo inevitable infinita. Por último, voy a resolver este ejercicio que dice, también es un ejercicio de examen de año anterior. Considere la función real de variable real, cuyo criterio de asociación es este.
Dice, determine, aquí hay varias preguntas, igual como un ejercicio que hicimos antes. Primero, determine el o los valores de x para los cuales f es discontinuo. Entonces, vean que aquí no es como el ejercicio anterior que nos dicen, determine si f es continua en x igual a 2 o en cualquier otro valor. Si nos dicen, determine si x es continua o discontinua o qué tipo de continuidad tiene en un valor determinado, usted tiene que hacer los tres pasitos. Uno, determinar la imagen, ¿verdad? De ese valor. Dos, calcular si el límite existe. Y tres, si el límite coincide con la imagen. Ahí es como clarísimo esos tres pasos, ¿verdad? Esas tres cosas que hay que hacer. En este nos dicen determinar primero los valores. O sea, ya los tres pasos no me van a servir de alguna forma, sino que en el primer paso tengo que determinar cuáles son los valores, ¿verdad? Luego, una vez que encuentro esos valores, voy a indicar el tipo de discontinuidad. Y bueno, no es necesario redefinir. De alguna forma, el verde está relacionado con calcular el dominio de esa función y el azul con calcular el límite. ¿Por qué? Porque el límite me indica si es evitable o inevitable y así el tipo de discontinuidad. Y el dominio me indica aquellos valores que no está definida la función y por tanto no es continuo. Entonces, resolvamos el primero. Igual voy a ponerle colorcito verde, ¿verdad? Que hace referencia que es la pregunta resaltada con verde. Bueno, para resolverlo, yo tengo que determinar aquellos valores donde el numerador es cero, o sea, cuando x al cuadrado menos 4 es cero. Y usted lo puede resolver con la calculadora. Y la calculadora le va a dar dos valores, 2 y menos 2. Listo. Ya encontramos dos valores en donde ella presenta fijo una discontinuidad. ¿Por qué? Porque la imagen de 2 y la imagen de menos 2 ambas no existen. Por tanto, ahí diríamos, la función es discontinua en 2 y menos 2. Pero ahora vamos a ver qué tipo de discontinuidad tiene. Con azul, ¿qué tipo de discontinuidad tiene? Para eso, bueno, primero hagámoslo en x igual a 2. Va a ser el límite cuando x tiende a 2 de la función valor absoluto de x menos 2 sobre x al cuadrado menos 4. Bueno, resulta que para calcular este límite tengo que hacerlo por los límites laterales. ¿Ok? Entonces, hagámoslo primero por la izquierda. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de valor absoluto de x menos 2 sobre. Bueno, voy a factorizar el denominador. Es una diferencia de cuadrados. Ok. Quiero quitar el valor absoluto. Entonces, para quitar el valor absoluto, como sé que es por la izquierda de 2, ¿verdad? Yo podría tomar un valor como 1,99 y lo evalúo aquí. Entonces digo, 1,99 menos 2 me da positivo o negativo. Da negativo. Entonces, como da negativo, pongo un menos, quito el valor absoluto y pongo paréntesis. Y abajo, x menos 2 x más 2 se cancela y evalúo. Arriba da menos uno y abajo 2 más 2 4. O sea, el límite por la izquierda da menos un cuarto. Vamos a ver el límite por la derecha. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha, el mismo criterio, pero ahora como es 2 por la derecha, es un número mayor a 2, ¿verdad? Como 2,01. Y cuando yo sustituyo aquí el 2,01 y le resto 2, me va a dar positivo. Y si da positivo, nada más quito las barras. Y este sería x menos 2, x más 2, cancelo y evalúo. Pero cuando evalúo,
Vean lo que me va a dar. Arriba uno y abajo 4. ¿Qué concluyo? Que el límite no existe. O sea que ya podríamos concluir que f presenta en x igual a 2 una discontinuidad inevitable, porque el límite no existe. Ahora veamos en x igual a menos 2. Igual, entonces hay que calcular el límite cuando x tiende a menos 2 de la función. Bueno, eh, podríamos evaluar directamente el menos 2 aquí. Entonces tendríamos menos 2 menos 4. Como lo que está dentro del valor absoluto es un número negativo, yo podría quitar las barras y poner un menos. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del valor absoluto es un número negativo. Y en el denominador, pues la diferencia de cuadrados. Elimino y sustituyo. Arriba me da menos uno y abajo me está dando cero. Abajo está dando cero porque arriba, porque está dando menos 2 más 2 cero. Da infinito. Por tanto, también presenta una discontinuidad inevitable en x igual a menos 2. Ahora, ¿por qué este límite no lo hicimos por la izquierda y por la derecha, como un límite lateral? Porque cuando yo sustituyo en x igual a menos 2 me da 4, o sea, ya me da el signo de lo que está dentro. En cambio, en el anterior, en este, cuando yo sustituyo el 2 me da cero aquí. Y como da cero, no sé si es positivo o negativo. Por eso tengo que hacerlo por la izquierda y por la derecha, para saber si es positivo o negativo. Por la izquierda va a ser negativo, por eso le pongo un negativo antes, y por la derecha va a ser positivo, por eso nada más quito las barras. En este caso, cuando yo sustituyo me da menos 2 menos 4, ya tengo signo. Y como el signo es negativo, nada más quito el valor absoluto, pongo menos y listo. Por eso es que no tengo que hacerlo con los límites laterales.